Buenas noches, hermanos, bendiciones para todos. Una vez más nos reunimos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, para exaltarle, para rendir nuestro corazón delante de Él. Y dice la palabra: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamar con júbilo. Y hoy nos vamos a gozar delante de la presencia de nuestro Dios, porque Él es nuestro Rey. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias damos a ti, poderoso Dios. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Él es tu escudo. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder. Él es mi Dios. Maravilloso es nuestro Dios, que reina con poder en medio de nuestras vidas. Que reina con poder. Él es mi Dios, Él es mi Rey, y en su casa danzaré. Él es mi Dios, Él es mi Rey, y en su casa danzaré. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder. Él es mi Dios. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder. Él es mi Dios, Él es mi Rey, y en su casa danzaré. Él es mi Dios, Él es mi Rey, y en su casa danzaré. Él es mi Dios, Él es mi Rey, y en su casa danzaré. Gracias damos a ti, Señor, porque con óleo de alegría, Señor, nos has ungido. Por eso alabamos y glorificamos tu nombre, poderoso Dios. Con óleo de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré. Delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre anunciaré. Con el pandero, toda la noche sin parar, yo canto alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad. Él es el Rey. Toda la noche sin parar, yo canto alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad. Él es el Rey. Tú eres el Rey, Señor. Por eso hay muchas formas, Señor, de alabarte y glorificarte, con nuestras palmas, con nuestros pies, remolineando con todo nuestro ser. Y yo te invito, amado hermano, que hoy remolinemos en el nombre del Señor. Las formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová.
Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona, vestido real. Así es Jehová, que exalta al pequeño. Por causa de él, yo me haré más vil. Por causa de él, yo me haré más vil. Remolineando para ti, Señor. Me haré más vil por causa de Jehová. Remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Del anonimato me dio corona, vestido real. Así es Jehová, que exalta al pequeño. Por causa de él, yo me haré más vil. Yo me haré más vil. Por causa de él, yo me haré más vil. La 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 la. Cómo no alabarte, Señor, y cómo no rendirnos delante de ti, Señor. Si tú eres nuestra roca fuerte, Señor, nuestro escudo, nuestro libertador, poderoso mío. Recibe la gloria, Señor, en esta noche. Recibe nuestra adoración, Padre, como olor fragante delante de ti. Gracias damos a ti, Señor Jesús. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. Así es. El que guía mis brazos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. Pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Amén, Señor, el creador de los cielos, el creador de la tierra, el creador del universo. Damos gracias a ti, oh Padre Celestial, por esta alabanza maravillosa que hemos elevado delante de ti. Gracias, Señor, porque tú haces, Padre, cada día vivificar nuestro espíritu y unirlo al tuyo, Señor, en adoración y alabanza. Señor, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, toda exaltación. Dios les bendiga, mis amadas hermanas. Luego de haber alabado y glorificado el nombre de nuestro Padre Celestial,
Vamos a colocar estas peticiones delante de nuestro Señor para que sea Él dando respuesta y Él tocando los corazones y avivándonos para poder continuar en delante de Él y poder así entregarle la vida, Señor Dios. Mira la vida espiritualmente de nuestro hermano Hernán Darío Urrego, que es el hijo de nuestra hermana Leticia. Delante de ti, Padre, está este varón para que seas tú tocando su corazón, seas tú cambiando su forma de pensar, su vida espiritual, Padre, para que este varón, Señor, esté siempre delante de ti y seas tú teniendo ese propósito que tienes para este varón, Señor, oh Dios. Delante de ti, oh Dios, te lo entregamos, Padre Santo, y declaramos libre y en bendición su vida y que este varón a ti te pertenece, Padre. Mira a nuestro hermano Héctor Pavas y toda su familia. Gracias, Señor, oh Dios, porque hasta el día de hoy tú los has resguardado, tú les has dado, Señor, oh Dios, todo lo que estos varones y esta familia han necesitado, Padre Santo, y delante de ti está este varón y toda su familia, Padre, para que seas tú glorificándose en medio de la grey, Padre Santo, como ejemplo, porque sabemos, Señor, oh Dios, que todos ellos están en tus manos poderosas, Señor. Bendito es tu nombre, oh mi Señor, oh Dios, y te lo entregamos a ti, Padre. Amén y amén. Mira, Señor, oh Dios, mira la dirección, Padre Santo, y por el respaldo de Dios en la apertura de los cultos presenciales, Señor de Dios. Y mira, y todo lo que confiere, Señor, todos los requisitos que se necesitan, Padre Santo, seas tú aparejándolos, Señor, para que seas tú, Padre Santo, desde el mínimo detalle, Padre, desde la capacitación de todo lo que se necesita para esta reapertura, Señor, oh Dios, de los cultos presenciales, Señor, y hasta lo máximo, Señor, oh Dios, ese lugar, Padre, donde nosotros podamos, Señor, estar congregándonos contigo, Señor, abierta las 24 horas, Señor, para poder disponer de ese lugar, Padre Santo, y seas tú, Señor. Te entregamos esta petición, Padre Santo, y seas tú conforme la necesidad de tu iglesia, Padre. También te vamos a presentar, Señor oh Dios, acciones de gracias por el cumpleaños de nuestra hermana Paula Jimena, Señor oh Dios. Mira, Padre Santo, mira su vida, Señor. Seas tú bendiciéndola, Señor, como hasta el día de hoy tú lo has hecho. Mira su vida, Padre Santo, mira ese testimonio de esta varona, Señor, delante de su familia, y que sabemos, Señor oh Dios, que hasta el día de hoy tú la has sostenido y la has tenido, Padre Santo, a esta varona, Señor. Seas tú llenando su corazón, seas tú llenando, Padre Santo, la vida de esta varona. Delante de ti, oh Dios, te la entregamos, Padre Santo, y tú tienes un propósito grande en medio de su vida, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Y también te damos gracias, Padre, por los diezmos y las ofrendas y por las ofrendas especiales, Padre. Tú eres el que toca los corazones, tú eres que hace que demos con libertad, Padre, hacia ti, que tú eres el que toca nuestros corazones y, Señor, todo el sustento proviene de ti, Padre. Tú eres dueño del oro y la plata y tú no necesitas nada, pero nosotros sí necesitamos una obediencia, necesitamos desprendernos de todo lo material, Padre, y poder decirte, nuestras vidas a ti te pertenecen, Señor oh Dios. Te damos muchas gracias, Padre Santo, y seas tú propicio en todas las necesidades, tanto económicas de la iglesia, como a nivel familiar, Padre Santo, y sabemos, Señor, que hay muchas personas
que en estos momentos, Señor, no tienen un empleo, no tienen un trabajo, Padre, pero sabemos, Señor, que nuestro sustento eres tú, oh Jehová, que nuestro alimento eres ese pan de vida, Padre Santo, y queremos, Señor, oh Dios, reconocerte. Seas tú abriendo puertas, Padre, para todas aquellas personas que no tienen trabajo. Seas tú ese sustento, Padre, para todas las familias, y que no decaiga su semblante, Señor, oh Dios, y antes por el contrario, que estén erguidas sus frentes, porque sabemos que tú eres ese sustento, Señor, oh Dios. Te damos muchas gracias, Padre Santo, y ahora nos preparamos para la palabra y un plato especial que tiene nuestro Padre Celestial. Amén y amén. Dios los continúe bendiciendo, mis hermanos, hasta que nos podamos ver y estrechar. Gracias. Dios los bendiga, amados hermanos. Sean todos muy bendecidos, sean todos muy bienvenidos nuevamente a escuchar la palabra del Señor, que es la que nos guía, que es la que nos da muestra de la fidelidad del Señor, y es la que también nos muestra una nube de testigos gigante de todo lo que Dios ha hecho y de todo lo que ha prometido que hará. La palabra del Señor en esta noche titula Cobrad ánimo. ¿Sí? Y lo primero que vamos a hacer, amados hermanos, es a ir a Deuteronomios 31:6. Deuteronomio 31:6. Quiero que leamos tres versículos, amados hermanos, en diferentes partes de la Biblia, donde el Señor nos hace alusión a que cobremos ese ánimo y a que nos esforcemos. Y vamos a ir allí. Deuteronomio 31:6 dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esforzaos y cobrad ánimo, amados hermanos. También vamos a ir al Salmo 27:14, donde el Señor nuevamente nos hace alusión a cobrar ánimo y esforzarnos. Salmo 27:14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Y allí también en el Salmo 31:24 vamos a ver qué nos dice el Señor acerca de cobrar ánimo. 31:24. Salmo 31:24 dice: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Y la palabra del Señor, amados hermanos, nos repite en incontables ocasiones acerca de cómo nosotros tenemos que esforzarnos, cómo nosotros tenemos que ser valientes, cómo nosotros tenemos que levantarnos y tener ánimo pronto todo el tiempo, amados hermanos, cómo tener buen coraje, que es necesaria la valentía, que es necesaria las fuerzas, y es lo que se nos pide para que nosotros no temamos. Se nos decían los versículos, amados hermanos, que era necesario que no tuviéramos miedo y que nos esforzáramos y fuéramos valientes, que cobráramos ánimo. Y esto nos muestra, amados hermanos, que nosotros tenemos un peligro, porque si el Señor nos habla tantas veces es porque hay un peligro. Y si nos dice que nos esforcemos y que cobremos ánimo, es porque tenemos, amados hermanos, el peligro de caer en el desánimo, ¿sí? Tenemos ese peligro, amados hermanos, de que se nos agoten las fuerzas, de que la valentía no sea parte de nuestras vidas, porque a veces nos cuesta dar pasos en fe, en valentía y en coraje, y en eso que necesitamos para poder caminar pues en este trasigar. Pero si prestamos atención, amados hermanos, a la palabra de Dios, es saber que cuando Dios nos repite tanto las cosas, porque en la palabra todo el tiempo se está repitiendo el esforzarse, el ser valientes, el cobrar ánimo,
todo el tiempo nos lo está repitiendo. No solo en estos 3 fragmentos de la palabra nos lo dice, sino que simplemente toda la palabra es un aliento que el Señor mismo ha dejado para nosotros, para alentarnos, para decirnos que nos levantemos, para motivarnos, para que nosotros nos esforcemos. Entonces, si nosotros prestamos atención, amados hermanos, a lo que nos dice la palabra, es necesario estar apercibidos a lo que ella nos dice, porque si nos repite tanto que cobremos ánimo y si nos permite, nos repite tanto, amados hermanos, que seamos valientes, es porque tenemos ese peligro a caer en ese desánimo, a quedarnos en el camino. Tenemos ese peligro, amados hermanos, a no esforzarnos más, ¿sí? Sino a quedarnos en un solo punto. Y, amados hermanos, quiero que vayamos a Santiago 1, del 4 al 8. Santiago 1, del 4 al 8. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y quiero ampliar un poquitico, amados hermanos, más ese versículo 8, y luego pues me iré a desarrollar otros versículos de esta parte. Pero en este versículo 8, amados hermanos, particularmente nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Y cuando dice de doble ánimo, amados hermanos, también nos está diciendo que hay 2 opciones, ¿sí? Entonces está el ánimo y está el desánimo, que no podemos andar como en esa fluctuación de estar animados y otro día desanimados. Otro día estoy con las energías puestas y la valentía de que me voy a esforzar y voy a hacer las cosas bien, y al otro día pues ya no quiero nada porque simplemente no me siento bien, ¿sí? Entonces, en cuanto al ánimo, amados hermanos, es esto que nos repite el Señor que debemos estar haciendo, ese ánimo de estarnos esforzando, de ser valientes, de tener un buen coraje para afrontar todas las circunstancias y para no huir de ellas, ¿sí? De saber que aunque la obra de Dios, pues, de saber que aunque todo lo que esté pasando, todas las circunstancias, que aunque todo lo que Dios esté haciendo en nuestras vidas sea un poco difícil, sea un poco difícil de soportar, de cargar, tedioso de llevar, ¿cierto? Nosotros podemos seguirnos esforzando a pesar de eso, porque Dios nos provee las fuerzas necesarias para cada circunstancia. Él nos da la circunstancia, pero también nos da la solución necesaria para cada una de ellas, ¿sí? Y amados hermanos, lo más importante en el ánimo es que tenemos esperanza. El ánimo puede decaer, amados hermanos, por la falta de esperanza, porque simplemente no vemos un futuro, no vemos un camino a seguir, y lo que pasa es que nos desanimamos. Entonces el ánimo, lo que pasa es que tiene esperanza, hace que tengamos nosotros esperanza, un punto clave para nosotros poder tener ánimo. Y en lo que me quiero centrar ahora, amados hermanos, es en esa parte de Dios ánimo, ¿sí? No podemos estar inconstantes con doble ánimo, no podemos estar con el ánimo y el desánimo, no pueden habitar juntos, ¿sí? Entonces dice en hebreo el desánimo, que es estar sin fuerzas para seguir adelante, falta de ilusión o esperanza, cansado, desfallecer, desmayar, fatigar, flaquear, rendirse, decaer, deshacer, destruir, echar, escasear, exterminar,
faltar, quedarse, fin, marchitar. Y me llama mucho, amados hermanos, la atención estas palabras, la palabra escasear, la palabra marchitar, rendirse, ¿sí? Porque podemos caer en este engaño sutil del enemigo de desanimarnos y empezar a que nuestra vida espiritual, amados hermanos, que es tan importante y es a lo que más debemos estar alimentando nuestra vida espiritual, a lo que más le debemos estar poniendo el esfuerzo y el empeño, entonces empieza a marchitarse, empieza a escasearse, empezamos nosotros como sujetos a rendirnos, ¿sí? A no ver salida, empezamos a perder las fuerzas para salir adelante, como lo decía, porque no hay esperanza, dice que falta esperanza, amados hermanos. Entonces, porque en vez, amados hermanos, en esta parte, de correr a esforzarnos, de correr a decir, a buscar el ánimo pronto en la presencia del Señor, porque es muy importante pedirle las fuerzas a nuestro Dios. Lo que va pasando en nuestra vida es que nos vamos disminuyendo, nos vamos volviendo pequeñitos espiritualmente, amados hermanos, y perdemos toda la fuerza, perdemos todo aquel poder que ya Dios nos ha dado para poder permanecer en el camino, amados hermanos. Por eso es muy importante poner atención a este punto, a no andar con ánimo y desánimo, sino solamente, amados hermanos, o perseverar o luchar todos los días para pues no irnos a la otra parte, que la otra parte sería estar desanimados todo el tiempo, amados hermanos. Y dice también fin. Esta palabra es bastante fuerte porque el desánimo hace referencia a final, a rendirse, amados hermanos, a final no va más, ya no doy para más, ¿cierto? Y por eso el Señor siempre nos está diciendo en su palabra y en todos los libros que hay en la Biblia acerca de no rendirnos, acerca de esforzarnos, acerca de no desfallecer. Y de una palabra muy importante, amados hermanos, que muchas veces la hemos escuchado, de hecho, una palabra que el hermano Carlos Arnold llevó estos días varios días atrás, trataba de perseverar. Varios de esos versículos él los recopilaba para hacernos saber que nosotros debemos perseverar, amados hermanos. Y quiero que vayamos a un ejemplo que está en Nehemías 4:10. Nehemías 4:10, amados hermanos, porque quiero que miremos cómo se desanimaron estas personas y por qué lo hicieron, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó? Porque siempre hay algo que nos hace desanimar, siempre hay algo que nos hace estar de pronto con el ánimo bajo, ¿sí? Dice Nehemías 4:10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. ¿Sí? Vamos a leer solamente ese versículo. Los judíos estaban, amados hermanos, edificando una muralla nueva, y decían que no podían, y se desanimaron a causa de que habían bastantes escombros y que habían bastante como basura, pues que no los dejaba edificar esa muralla nueva, amados hermanos. Y entonces me hacía ver el Señor a través de este versículo, porque Él nos, varios años atrás, nos habló bastante acerca de los escombros y nos decía que esos escombros eran partes de todo, secuelas de todo lo que de pronto ha acontecido en el pasado, de áreas que todavía de pronto hay en nuestras vidas, de raíces de amargura, de condiciones, amados hermanos, que aún quedan en nosotros. Y todos esos escombros simbolizaban esto, amados hermanos. Y decían los judíos, los de Judá, amados hermanos, ¿cómo se llamaban ellos? Se llamaban 4:10.
los acarreadores, amados hermanos, se desanimaron y al ver todos esos escombros. Y aquí Dios me invitaba como a hacer la referencia de cómo ellos se desanimaron y se frustraron y dejaron que estos escombros los agobiaran tanto que ya no podían construir una nueva muralla, amados hermanos. Y en esa parte Dios me llevaba como a pensar en un tipo de desánimo, amados hermanos, que es el cristiano está caminando ya en el Señor, el cristiano ya está esforzándose por agradarle al Señor, esforzándose por no fallarle al Señor, esforzándose, amados hermanos, por caminar en este trasegar en Dios, ¿cierto? Pero muchas veces cuando Dios nos revela, nos muestra y saca a la luz todo lo que hay en nuestro corazón, así como lo vemos en este ejemplo, los escombros que de pronto hay en nuestra vida, de raíces de amargura, de condiciones, de todo lo que aún haya como áreas de nuestro corazón, amados hermanos, como desanimaron estos escombros a ellos a construir una nueva muralla. Hace referencia también a cómo muchas veces nosotros en el caminar en Cristo, amados hermanos, al ver todo lo que Dios ha sacado de nosotros y todas esas cosas que aún hay en nosotros, nos pueden desanimar. Todas esas cosas aún que están en nosotros nos pueden desanimar, amados hermanos. Ese desánimo de sentirnos incompetentes frente a Dios, de pensar que a veces de pronto no le vamos a dar la talla a Dios, de que es tan difícil, que todo se opone en nosotros para que se cumpla lo que Dios quiere en nuestras vidas. Ese desánimo de creer que de pronto no le podemos agradar a Dios a causa de lo que aún hay en nosotros, amados hermanos. Y quiero que vayamos también, amados hermanos, a Isaías 56, del 3 al 5. Isaías 56. Del 3 al 5, que es algo que de personas que se desanimaron, amados hermanos, y que aún Dios vino a responder. Dios vino a responder a través de profecía. Y dice: y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga al eunuco: he aquí, yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa, y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, y nunca perecerá. Entonces mire lo que aquí les está diciendo, amados hermanos, a estas personas que se desanimaron. ¿Por qué? Por su condición. El extranjero, por su condición de extranjero, amados hermanos, decía: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. ¿Sí? Y el eunuco, en su condición de eunuco también, amados hermanos, decía: he aquí, yo soy árbol seco. ¿Sí? Pero venía Dios con ánimo pronto, para que ellos cobraran ánimo, amados hermanos, les dijo: porque así ha dicho Jehová a los eunucos, que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. En otras palabras les decía: esfuércense, tomen ánimo, abracen mi pacto, ¿cierto? Y dice también que cuando tomen ese ánimo, cobren esas fuerzas, amados hermanos, y abracen ese pacto del Señor, dice que Él les dará un lugar en su casa, ahí en el 5, y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. ¿Sí? Y miren lo que ellos decían, amados hermanos, porque era algo que Dios no quería que ellos proclamaran, que decían: me apartará Jehová para siempre. Y el eunuco decía, soy árbol seco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este desánimo, amados hermanos,
que nos toma en ciertos tiempos cuando estamos caminando en el Señor a causa de los escombros, de todas las cosas que hemos tenido en nuestro corazón, nos quita toda esperanza, amados hermanos, de un futuro en Dios. Nos condiciona, amados hermanos, y nos quita la esperanza de la salvación. El extranjero lo decía, en su condición, sí, porque nosotros también tenemos condiciones. El extranjero lo decía en su condición, me apartará Jehová de su pueblo, ¿cierto? Y lo decía con firmeza. Pero, amados hermanos, venía el Señor y le daba su ánimo pronto. Este desánimo, amados hermanos, nos paraliza, nos bloquea, perdemos de darle el valor a lo que hemos alcanzado y nos enfocamos en lo que aún no tenemos. Nos enfocamos en esas áreas que aún no están completas en nuestra vida. Nos esforzamos, nos enfocamos, amados hermanos, en lo que nos falta y no, amados hermanos, en aquello que ya hemos alcanzado en el Señor. Es importante darle la relevancia a lo que hemos alcanzado nosotros en el Señor Dios para poder agradarle al Señor. Y te hace creer, amados hermanos, este desánimo por sobre todo que no le estamos agradando a Dios. Nos hace creer que no podemos, nos hace creer, amados hermanos, que el camino en Cristo es muy duro, nos hace creer que de verdad no vamos a poder darle la talla al Señor. Y nos hace creer también, amados hermanos, que Él no nos ama, aun cuando su amor no depende, amados hermanos, de si fallamos o no, de si hay áreas o no. ¿Por qué? Porque Él no pretende que nosotros seamos perfectos ya. Él no pretende, amados hermanos, que nosotros ya estemos listos, sino que Él va a ir sacando las naciones, las áreas, y Él va a ir sacando los escombros poco a poco. Pero cómo esos escombros vienen, amados hermanos, a desanimarnos, cómo esos escombros vienen, amados hermanos, a condicionar muchas veces nuestra vida. Como lo decía en el hebreo, el significado de desánimo, amados hermanos, cómo nos roba la esperanza, cómo nos deja en escasez, cómo nos lleva al fin, cómo nos hace desfallecer, desmayar, fatigar, flaquear, amados hermanos. Sí, cómo nos hace marchitar, amados hermanos. Este desánimo nos aleja completamente de Dios. Y, amados hermanos, nos hace pensar que Dios está alejado de nosotros. Y la persona que está desanimada por los escombros, amados hermanos, quiere agradarle al Señor todo el tiempo, ¿sí? E intenta esforzarse, pero en sí lo que persevera más en su corazón es el sentimiento de rendirse y desfallecer a causa de estos escombros, a causa de lo que piensa que no puede hacer, porque tiene muchas cosas en su corazón que lo condicionan, ¿sí? Y le impide dar pasos en fe, amados hermanos. Pero vamos a seguir leyendo allí en Santiago 1, pero ahora el versículo 4, amados hermanos. 1, versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y Dios nos habla aquí, amados hermanos, de la paciencia, de completar una obra, de que aún no estamos completos, de que nos podemos desanimar por esos escombros que hay en nuestras vidas, amados hermanos, y ese desánimo viene porque queremos cambiar ya, porque queremos ya ser como Cristo, porque a veces nos frustra, amados hermanos, el fallar tanto, a veces nos frustra el pensar las cosas de más, el que ya queremos cambiar, ya queremos ser diferentes, ¿sí? Pero el Espíritu nos dice acá que tengamos paciencia, amados hermanos, porque la obra en nosotros no está completa y el Señor está haciendo su obra poco a poco. Así que, amados hermanos, nosotros nos tenemos que tener paciencia a nosotros mismos. Téngase paciencia, porque la palabra del Señor lo dice. Y como dice, amados hermanos, en 1 Corintios 13, que es como la descripción del amor, de cómo debe ser el amor de Dios, ¿sí? Y dice que el amor es paciente, ¿sí?
es una cualidad del amor. Tenemos que tener paciencia porque el amor es paciente. Y en los mandamientos del Señor, amados hermanos, incluyen el amor de sí mismo. Dice, ama a los demás como a ti mismo. Es porque nos debemos de tener amor. Y si el amor es paciente, nos debemos de tener paciencia, amados hermanos. Necesitamos tenernos paciencia, amados hermanos, no darnos tan duro cuando el enemigo viene a su cabeza como acusador a decirle que usted no le va a dar la talla al Señor, que usted no va a agradar al Señor, que usted nunca lo va a poder hacer a causa de lo que hay en su corazón, de lo que el Señor está sacando poco a poco, de esos escombros que está sacando poco a poco. Lo que el enemigo, el acusador, viene a decirnos, amados hermanos, nosotros tenemos que desecharlo, porque tenemos que tenernos paciencia, porque el Señor nos tiene paciencia. El Señor, aunque nosotros fallemos, está ahí para levantarnos. El Señor, aunque nosotros tropecemos, aunque nosotros caigamos, amados hermanos, tiene esa paciencia con nosotros. Tiene esa paciencia, amados hermanos, de estar tratando con nosotros a pesar de todo lo que nosotros fallemos. Y tenemos que poner cuidado, amados hermanos, a esas palabras del acusador. Tenemos que poner cuidado, estar alertas, porque nos pueden desanimar, para que nosotros no tengamos paciencia a esa obra que el Señor está haciendo en nosotros y que está haciendo poco a poco, sacando esos escombros, amados hermanos. Y también dice ahí en ese versículo 4, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y la palabra dice en muchas partes acerca del corazón perfecto y de cómo nos debemos de presentar delante de Dios, ¿sí? Y es algo que nos puede desanimar también, amados hermanos, cuando dice esa parte de perfecto de corazón, ¿cierto? Porque si hablamos de perfectos, ni un pelo tenemos de perfectos, ¿sí? Pero recordemos que Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. Dios tiene conceptos diferentes a los que nosotros tenemos, amados hermanos. Dios, por ejemplo, ve una vasija de barro, amados hermanos, una vasija que ha sido quebrada muchas veces, que se ha caído muchas veces, que el alfarero la ha tenido que moldear miles de veces. ¿Pero por qué? Porque se ha caído y se ha roto varias veces. Y eso para Dios es perfección, ¿sí? Para nosotros la perfección, amados hermanos, vendría siendo una vasija completamente, perfectamente hecha, perfectamente pintada, perfectamente, amados hermanos, que no se haya caído sin un solo rasguño, que es una pieza de arte y es una pieza de decoración porque simplemente es hermosa y es perfecta, ¿sí? Eso como para dar un ejemplo, amados hermanos, acerca de lo que es la perfección para Dios. Lo que es el concepto de perfección para Dios no es lo mismo que para nosotros. Como les digo en este ejemplo, amados hermanos, los conceptos de nosotros no son los de Dios. Los caminos de nosotros no son los de Dios. Los pensamientos de nosotros no son los de Dios. Sin embargo, amados hermanos, aunque nosotros vemos la perfección así, Dios la ve de otra manera. Porque lo que Dios quiere hacer es que a través de la paciencia nosotros lleguemos a ser perfectos y cabales para conseguir, amados hermanos, esa meta del supremo llamamiento. Esto a través de la preparación que tiene Él para cada una de nuestras vidas, amados hermanos. Él tiene una preparación para cada uno de nosotros y sabe cómo trabajar en cada tierra. Él tiene diferentes maneras de hacerlo, de acuerdo a cómo ha sido nuestra vida, de acuerdo a cómo debemos ser tratados. Él tiene un trato para cada uno, ¿sí? Pero es esa importancia, amados hermanos, de que Él quiere que nosotros seamos perfectos y cabales y que está haciendo esa obra para que nosotros lleguemos a hacerlo, ¿sí? Pero no es la perfección que nosotros miramos, porque la perfección que nosotros miramos es algo que, como les decía en el ejemplo de la vasija, no ha sido roto. Nosotros hemos sido rotos muchísimas veces, pero amados hermanos, el Señor a través de la paciencia está haciendo una obra para que nosotros lleguemos a hacerlo, ¿sí? Y quiero que hagamos, amados hermanos, una distinción entre este desánimo por los escombros y la humillación.
Y quiero que vayamos, amados hermanos, a 1 de Pedro 5:6. Ahí adelantico. 1 de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y hablando, amados hermanos, de lo que es la humillación, en la palabra de Dios dice que es humillarse bajo la poderosa mano de Dios, humillarse bajo lo que Él ha dicho de nosotros, amados hermanos, es reconocer aquello que somos, que éramos, aquellas áreas que aún están en nosotros, los escombros. Tenemos que estar reconociendo las raíces de amargura, tenemos que estar reconociendo nuestra naturaleza carnal, tenemos que estar reconociendo nuestras fallas todo el tiempo ante nuestro Dios. Sí, tenemos que estar reconociendo lo que aún domina nuestra vida, lo que aún de pronto nos puede tener en esclavitud, la impiedad que haya en nuestra vida, amados hermanos. Pero lo más bonito es que en la humillación nosotros reconocemos a Dios, que Él está haciendo una obra. Reconocemos que Dios es quien nos está dando la mano, amados hermanos, cuando nosotros caemos y fallamos. Que esas naciones están siendo sacadas poco a poco, por lo tanto nos podemos tener a nosotros mismos paciencia. Y fallamos, pero tropezamos. Fallamos y tropezamos, pero, amados hermanos, avanzamos. ¿Por qué? Porque ahí está la humillación. Reconocemos, pero reconocemos a Dios como más grande que todas esos escombros que están en nuestra vida. En cambio, en el desánimo, amados hermanos, en cambio en esta parte del desánimo, la diferencia es que todo el tiempo está viniendo a nuestra cabeza los errores, los fracasos, la culpabilidad por fallar, ¿sí? Porque pensamos que no agradamos a Dios cuando pasan estas cosas. Pensamos, amados hermanos, no pensamos a Dios como alguien que nos esté ayudando, sino que antes lo creemos lejano, amados hermanos, a causa de lo que hay en nosotros. Muchas veces lo creemos lejano a causa de lo que hay en nosotros, amados hermanos, como escombro. Todos esos escombros nos llevan a pensar que al fallar Dios está un poco lejos de nosotros, ¿sí? Pero sabemos que Dios no es así, sino que Dios es amor y que nos tiene paciencia, ¿sí? En este desánimo, la diferencia con la humillación es que nosotros reconocemos a Dios como quien está haciendo la obra. En el desánimo nosotros ni siquiera podemos ver a Dios y nos estamos recordando todo el tiempo esos fracasos y esas fallas. Y podemos reconocer y humillarnos ante nuestro Dios, amados hermanos, por lo que hay en nuestro corazón. Sí, por eso, amados hermanos, y humillarnos ante nuestro Dios, porque es muy importante hacerlo por lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Pero no esclavizarnos con este desánimo a pensar que por los escombros que hay en nosotros y nunca le vamos a dar la talla a nuestro Dios, ¿sí? Porque eso no es humillación, sino desánimo. Quería hacer esta diferencia, amados hermanos, porque parece que tuvieran relación el humillarse y el tener este desánimo por los escombros, ¿sí? Pero al humillarnos nosotros sí reconocemos el poder de Dios en nuestras vidas y podemos entender que de Él provienen las fuerzas. En cambio, en el desánimo reconocemos todo el tiempo lo que hay en nuestro corazón, pero no hay el entendimiento de que Dios está ahí para terminar su obra. Y les quiero que vayamos a Filipenses 1:6, porque es una voz de aliento que nosotros tenemos que tener en cuenta. Es una promesa por parte del Señor para que nosotros sepamos de que no tenemos por qué tener desánimo y tenemos que tenernos paciencia porque Él nos tiene paciencia. Dice Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿sí? Y Él es fiel para culminar esa obra, amados hermanos. Nosotros tenemos que, como dice la palabra, estar persuadidos, tener la conciencia, amados hermanos, de que nosotros estamos trasegando este camino, pero Dios está haciendo su obra y la va a terminar y la va a culminar.
Y estar gozosos por sobre todo, amados hermanos, por lo que hemos alcanzado en el Señor, por lo que el Señor nos ha llevado, amados hermanos, a poder lograr en Él, amados hermanos, ¿sí? Estando persuadidos, claro que sí, de lo que hay en nuestro corazón. Tenemos que estarle preguntando todos los días al Señor el porqué de nuestras actitudes, ir a la raíz de nuestras actitudes, el por qué no puedo cambiar, por qué me está pasando esto, ¿sí? Porque es necesario también reconocerlos en esa humillación, pero no con desánimo, ¿sí? Sino estar gozosos porque Dios nos ha mostrado también y ha sacado a la luz todas esas cosas que necesitamos trabajar nosotros, ¿sí? Pero no estando desanimados. Y Él prometió que va a terminar esa obra, amados hermanos. Por eso nosotros no podemos pensar en todo el tiempo en, ay, pero ¿cuándo voy a cambiar? ¿Pero cuándo esto va a ser diferente en mí? ¿Cuándo voy a dejar mi forma de ser? Mi carácter tan duro que muchas veces a mi familia la afecto con mi carácter tan fuerte. Y miles de cosas, amados hermanos, que nosotros queremos cambiar de nosotros mismos. Pero por eso les digo, el amor es paciente y nosotros debemos amarnos a nosotros mismos. Tenemos que tenernos paciencia nosotros, amados hermanos. Y muchas veces nosotros pensamos, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Cierto? Como les digo ahora. Pero mejor, ¿por qué no decir, confío en Dios? Porque aunque está difícil la batalla, aunque esté difícil el camino en Dios, no me voy a desanimar, porque yo estoy peleando la batalla, porque estoy esforzándome, porque esas son las palabras que nosotros podemos proclamar a nosotros mismos. Estoy esforzándome, estoy luchando, estoy intentándolo, y estoy poniendo mi esfuerzo y estoy buscando de Dios y estoy buscando sus fuerzas. Y lo que Dios nos dice en su palabra lo debemos hacer, amados hermanos. Tenemos que esforzarnos y ser valientes, porque la demanda que nosotros tenemos, lo que el Señor nos ha demandado hacer, lo que el Señor nos pone en sus mandamientos, en su palabra, requiere, amados hermanos, que nosotros no nos desanimemos, que nosotros estemos allí firmes, que nosotros estemos allí siendo valientes, amados hermanos, aunque hayan muchas cosas en nosotros que no nos guste y que queramos cambiar para poder hacer, como caminar como Dios quiere, ¿sí? Pero no nos podemos desanimar. Tenemos que tener en cuenta de que Dios está haciendo esa obra y de que como Él es paciente con nosotros, nosotros también debemos tenernos paciencia nosotros mismos, amados hermanos, y no decir voy a ser desechado, no decir me va a quitar Dios de su pueblo por haber fallado, ¿sí? Porque todos fallamos todo el tiempo, pero muchas veces nos damos muy duro con los errores que cometemos, cuando lo que tenemos que hacer es humillarnos ante la presencia de nuestro Dios. Y recordemos que Dios no ve la perfección como nosotros la vemos, sino que Él quiere vernos perfectos y cabales, pero para eso está haciendo su obra. Vamos a orar al Señor para que sea allí nuestra vida ministrada y podamos poner esta palabra por obra, amados hermanos. Gracias te damos, Señor Dios Todopoderoso, por tu palabra, porque tú vienes a hablarnos, Señor Dios, a persuadirnos, Señor Dios, de que la obra en nosotros no está completada, de que la obra en nosotros tú la haces poco a poco, Señor. Tú irás sacando las naciones poco a poco, Señor Dios. Muchas veces nosotros no nos tenemos paciencia, amado Padre. Muchas veces nosotros, Señor Dios, nos damos duro con los errores que cometemos, con las muchas fallas que nosotros tenemos, con esas áreas que aún están sin completar, con esas raíces de amargura que aún están en nuestras vidas y queremos cambiar, Señor Dios. Muchas veces queremos cambiarnos, Señor Dios Todopoderoso, lo más pronto posible, pero tú estás haciendo esa obra, Señor, poco a poco, y debemos de tener paciencia. Danos la paciencia necesaria, Señor Dios, para nosotros poder llegar y alcanzar esa meta de ser perfectos y cabales en ti, Señor Dios. No con la perfección como el mundo la ve, sino como tú la ves, Señor Dios Todopoderoso. Sea allí, Señor Dios, nuestro corazón persuadido, Señor Dios, de esta
promesa que tú nos has dado, Padre, de que tú vas a terminar esta obra. Ayúdanos a ver más que todo, Señor, lo que hemos alcanzado en ti, lo que hemos logrado en ti, aquellas cosas que tú, Señor Dios, nos has dado, esas fuerzas, ese poder que nos has traído hasta este momento, hasta este lugar donde estamos, que nos has sostenido, Señor Dios. Todo lo que hemos podido alcanzar en ti, Señor Dios, y que hemos sido persuadidos aún de lo que hay en nuestro corazón. Has sacado a la luz, Padre, lo que hay en nuestro corazón, Señor Dios. Que aún podamos trabajar, esforzarnos, cobrar ánimo todo el tiempo para trabajar por esto, Señor Dios Todopoderoso. Pero que el desánimo no venga, Señor Dios, a bloquearnos, que no venga a apucarnos, que no venga, Señor Dios Todopoderoso, a que nuestras fuerzas y nuestra vida espiritual mengue, Señor, sino que todos los días cobremos ánimo, Señor Dios, para seguir esforzándonos y siendo valientes para que tu obra pueda ser terminada en nosotros, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesucristo, Señor Dios amado, sea tu nombre bendito, Señor Dios, puesto en cada uno de nuestros corazones, Señor Dios. Y gracias, Señor Dios, porque tú has sido bueno con nosotros. Alabamos tu nombre y toda la gloria y toda la honra siempre es para ti, Señor Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Pongamos por obra esta palabra, que sea allí nuestras vidas, poniendo la palabra del Señor como primera medida para poder que seamos guiados por el camino que es. Y les envío un abrazo enorme a toda su familia también, y que Dios los bendiga mucho.